solidificación. Recordemos que la solidificación es el cambio de estado de líquido a sólido con disminución de temperatura. Es decir, que el agua pasa de estado líquido a sólido cuando llega a 0 grados Celsius en su punto de solidificación. Para realizar esta demostración vamos a colocar esta bolsa con agua al refrigerador. Regulamos la temperatura del refrigerador en su punto máximo, que es 0 grados Celsius. Entonces vamos a dar un tiempo determinado para que el agua se convierta en estado sólido. Al cabo de 2 horas con 30 minutos podemos observar que el agua ha pasado de su estado líquido a sólido. Por lo tanto, hemos llevado a cabo el proceso de solidificación. Continuamos con esta actividad experimental, donde vamos a pasar al segundo cambio de estado de la materia. En este caso, fusión. Es el paso de estado sólido al líquido. El agua está en estado sólido a una temperatura ambiente. El agua está en estado sólido, a una temperatura ambiente. Esto quiere decir que se está fundiendo. A esto se le llama fusión, que ocurre a una temperatura a 0 grados Celsius, y cuando el hielo llega a esta temperatura y se derrite, se funde. Al cabo de 2 horas podemos observar que del estado sólido pasó a estado líquido. En este proceso ocurre que desde el estado sólido al estado líquido hay una fusión de cambio de temperatura. De esta manera podemos observar que del estado sólido se ha convertido a estado líquido. Ha cambiado totalmente su estado. Continuamos con el siguiente cambio de estado, que es la vaporización. La vaporización es el principal proceso mediante el cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Se denomina evaporación cuando el estado líquido cambia lentamente a gaseoso tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial, siendo más rápida cuanto más elevada está. Para comprender mejor este proceso vamos a observar una pequeña demostración. Como podemos observar, tenemos una porra con agua. Ha alcanzado su punto de ebullición, el cual es a los 100 grados Celsius. Es decir, el agua ha cambiado de estado líquido a estado gaseoso. Continuamos con el siguiente estado, en este caso la condensación, que es el estado gaseoso al líquido por aumento de presión. La condensación ocurre por disminución de temperatura. El vapor de agua se encuentra en una superficie donde se condensa, formando pequeñas burbujas de agua. Generalmente, como observamos en esta tapa, en el interior de esta olla el agua se está evaporizando, pero al quitar la tapa de la olla podemos observar que como el vapor de agua, o sea el gas, se está formando en pequeñas burbujas de agua. De esta manera podemos decir que el agua, de pasar de vapor a líquido, al formar las gotas de agua, se está condensando de estado gaseoso a estado líquido. Para continuar con esta actividad experimental, realizamos una gráfica de la curva de calentamiento de la materia, en este caso el agua. Tenemos la gráfica de la temperatura en función del tiempo. En el eje X tenemos el tiempo medido en horas. Y en el eje Y tenemos la temperatura medida en grados Celsius. Partiendo de menos 10 grados Celsius, tenemos el agua en estado sólido. Al llegar a los 0 grados Celsius, se produce el primer cambio de estado llamado fusión, al haber transcurrido aproximadamente 2 horas. A partir de 0 grados Celsius, la materia se encuentra en estado líquido. En aproximadamente un cuarto de hora, es decir, 15 minutos. Pero al llegar a los 100 grados Celsius se produce el siguiente cambio de estado.
en aproximadamente 15 minutos, al que llamamos vaporización. A partir de los 100 grados en adelante, en este caso a 120 grados Celsius, el agua se encuentra en estado gaseoso, es decir, el agua se ha convertido en vapor. Existe una expresión matemática con la cual podemos calcular la energía para cada cambio de estado. Tenemos que la energía va a ser igual a la masa por el calor latente, en donde Q significa energía, medida en joule. Tenemos la masa, su unidad de medida sería en kilogramos. El calor latente, tanto su unidad de medida como su valor, están establecidas en una tabla que reflejamos en el video. Y para el estado de la materia tenemos otra expresión matemática que nos permite calcular la energía. Tenemos Q sería la energía, tenemos la M, la masa, su unidad de medida sería en kilogramos. El valor específico corresponde a un valor establecido. Igualmente reflejamos una tabla en el video donde se encuentra el calor específico del agua. Tenemos delta de T, que equivale a variación de la temperatura, lo cual su unidad de medida es grados Celsius. Continuando con la descripción de la gráfica, tenemos la gráfica de enfriamiento del estado de la materia, en el cual tenemos de 120 grados a 100 se encuentra en estado gaseoso, que al llegar a los 100 grados Celsius se produce el cambio de estado, que es la condensación, que pasa del estado gaseoso a estado líquido. De los 100 grados Celsius, a menorar la temperatura, se mantiene en estado líquido, pero al llegar a los 0 grados Celsius se produce el siguiente cambio de estado, en este caso la solidificación. De 0 grados Celsius, al disminuir la temperatura, el estado de la materia se encuentra en estado sólido. En el estado gaseoso, el tiempo que tardó fue de 15 minutos. Igualmente para la condensación. De la condensación al líquido dilató similarmente igual 15 minutos. En el siguiente cambio de estado, en este caso la solidificación, dilató aproximadamente 2 horas para pasar de líquido a sólido. Podemos concluir que el agua cumple con una característica muy importante, es decir, se lleva a cabo en ella los 3 procesos de cambio de estado: el sólido, líquido y gaseoso. También podemos observar cómo se produce cada cambio de estado, cómo podemos calcular la energía para cada proceso. También podemos observar cómo podemos graficar cada etapa del proceso de transformación de cada estado de la materia y sus expresiones matemáticas. Sin nada más que agregar, nos despedimos de ustedes, esperando que este video sirva de mucho a nosotros y a futuros estudiantes. Gracias.